Buenos días, mi nombre es Jennifer, soy estudiante de la Universidad Yacambú y este video es una exposición grupal en el cual nuestro grupo se llama Ley de Amnistía. Mi punto a exponer es la teoría del derecho objetivo y subjetivo. El derecho como concepto tiende a estar caracterizado por un conjunto de reglamentaciones y reglas que buscan dirigir al hombre cuando vive en esta sociedad. Desde tiempos pasados, el hombre, en su afán de crecer constantemente, ha experimentado un cambio que le han permitido persistir hasta nuestros días, puesto que de forma natural el hombre es un ser político, es decir, tiene relaciones con los demás individuos para poder solventar sus necesidades básicas y, derivado de esto, los hombres se vieron en la necesidad de crear un orden jurídico que regulará el actuar de cada individuo. A consecuencia surgen los conceptos del derecho objetivo, que en esencia son las normas jurídicas y el derecho, que es la facultad que posee cada individuo para hacer valer los derechos que posee. Es decir, la relación que existe entre el derecho objetivo y subjetivo es esencial, debido a que son conceptos ligados entre sí. Es decir, ambos se relacionan, el derecho objetivo y el subjetivo. Todo esto para la convivencia del ser. El derecho objetivo es el que se crea con la finalidad de obstaculizar el actuar de cada individuo, es decir, como todo individuo se encuentra sometido con la finalidad primordial del derecho, que es la convivencia del hombre en la sociedad. Por su parte, el derecho subjetivo es el que produce una acción, es decir, este concepto se parte de manifestar la acción que solo corresponde al que tiene un derecho. El derecho subjetivo El derecho objetivo también puede ser definido de distintas maneras, como el conjunto de normas jurídicas que forman un aparato jurídico dentro de un Estado, es decir, el conjunto de preceptos de derecho que constituyen todos los códigos de un Estado. El derecho objetivo, según un autor que se llama García Maínez, habla sobre que son un conjunto de normas jurídicas y preceptos de imperativo y atributivos. Es decir, son reglas jurídicas que imponen los derechos y obligaciones, puesto que frente al obligado por la norma jurídica siempre existe otra persona o facultad para exigirle un cumplimiento de dicho mandato. De esta manera podríamos definir el derecho subobjetivo como facultades de ordenamiento jurídico, que le reconoce a un individuo o alguna persona con finalidad de que exijan un cumplimiento determinado o abstención, que constituyen para esto un deber jurídico u obligación. A su vez, el autor define el derecho subobjetivo como la posibilidad de hacer u omitir ilícitamente algo, atribuida a una persona o a su representante, ilícitamente. Como consecuencias de un hecho jurídico, la relatividad del haber impuesto u otras cosas, de observar la conducta que hace posible un ejercicio del derecho, que permite y goza de las ventajas del cumplimiento de tal deber, de cualquier manera para el titular. De lo anterior antes manifestado, quiero concluir que el derecho objetivo es la norma jurídica, es decir, es la ley, donde se emana la pretensión de quien exige, o sea, el derecho subjetivo existe porque obtiene su reconocimiento ante el derecho objetivo. Y este a su vez cobra sentido cuando otorga a quienes está dirigido derechos subjetivos. Hola, mi nombre es Doris García, yo vengo a hablar lo que es la teoría del derecho. En pocas palabras, la teoría del derecho es una doctrina de orientación que surgió en Alemania durante el siglo pasado y es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho o ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos y filosóficos. También tiene como objetivo fundamental el análisis y la determinación de los elementos que conforman el derecho.
entendido como ordenamiento jurídico unitario, esto es, un conjunto de normas que conforman un solo derecho o un solo ordenamiento jurídico. Otro punto muy importante son los fundamentos de la teoría del derecho, los cuales son la ontología, la axiología, la deontología, la epistemología y por último la metodología. La ontología es aquella que lo separa de cualquier otro objeto de la realidad. Por eso se pregunta si la norma es un objeto puramente abstracto y separado de los hechos sociales y axiológicos. Por segundo, la axiología. La axiología se enfoca más que todo en los valores y en el mundo normativo, principalmente el de la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Tercero, la deontología, que se enfoca en los fines del derecho, en particular el orden, la paz y la armonía social. Cuarto, la epistemología. La epistemología se enfoca en la amplitud y contradicciones de la ciencia del derecho, que es aquella que estudia la norma, y su problema fundamental es sentar las bases de la ciencia del derecho y establecer los conceptos jurídicos fundamentales. Por último, la metodología, que se enfoca en descubrir los principios para hacer funcionar y evolucionar a la dogmática jurídica, por lo que va de la mano de la epistemología. Hola, mi nombre es Victoria Villalobos. Hoy voy a hablar sobre lo que es la sociología jurídica. Es una disciplina que tiene como objetivo la explicación del fenómeno jurídico considerado como hecho social, que desde un punto de vista analítico podemos decir que es una rama de la sociología general. Enfoca el derecho como un fenómeno social, es decir, que explica las características, las funciones, las relaciones recíprocas entre estos fenómenos y también las transformaciones del derecho desde un punto de vista general. En torno a este concepto podemos decir que el derecho existe exclusivamente donde existe una sociedad. La sociología del derecho cumple con la función principal del derecho, que es regir la convivencia humana. Esta analiza las relaciones recíprocas entre el derecho con los demás fenómenos sociales, es decir, la moral, la política, la economía, entre otros. Gracias. Mi nombre es Thais Quiñones. Yo les voy a hablar acerca del comunismo. El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Esto implica que tendría el poder la clase trabajadora y la propiedad privada ya no existiría. El comunismo se destacó en los siglos XIX, cuando el señor Marx y Friedrich. Hola, mi nombre es Victoria Villalobos. Hoy voy a hablar sobre lo que es el marxismo. Este es un modelo teórico explicativo basado en el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx, quien fue un economista, filósofo y periodista alemán de origen judío, dejando aportes en la sociología, la filosofía, la historia y el derecho. Este modelo teórico se fundamenta en 4 principios, como son la lucha de clases, la crítica a la economía capitalista, la ideología y el comunismo. La lucha de clases, esta se crea o se fundamenta dentro de lo que es el comunismo y que progresivamente se convierte en el análisis de la historia humana en torno al concepto de clases sociales y división social del trabajo. La crítica a la economía capitalista. Marx desarrolla un modelo alternativo para calcular el concepto de valor en torno al basado en el trabajo necesario para producir mercancías. Esto trajo consecuencias políticas, ya que el pueblo era explotado en torno al concepto de plusvalor, lo cual era legitimado en el Estado de Derecho. La ideología. Marx describe las consecuencias de la vida dentro del capitalismo. El comunismo. Marx habla del comunismo dentro de lo que es su obra El Capital y la crítica política jurídica hecha a las instituciones capitalistas, las cuales eran enriquecidas basado en la explotación de los trabajadores. El modelo del marxismo no pretendía lograr más que crear una igualdad de clases y eliminar el Estado burgués. Gracias.
Mi segundo tema es el federalismo. El federalismo es una manera de gobernar y todo está en la creación de las instituciones y en los procesos que permiten alcanzar una unidad política que acomode y aumente la diversidad a la solución de los problemas de la vida diaria. Para entender mejor el federalismo existen 4 características esenciales. Primero, la Constitución escrita, también conocida como la Carta Magna. Segundo, la división territorial. Como la misma palabra lo dice, es la división de poderes sobre la base geográfica de cada territorio. Por tercero, la descentralización, que es un sistema federal. Existe tanto un gobierno central como unidades de gobierno inferiores al central, tomando decisiones respecto a la provisión de ciertos servicios públicos en sus respectivas jurisdicciones geográficas. Y por último, la Suprema Corte de Justicia, que se requiere la acción judicial para que interprete dicha Constitución y se puedan efectuar cambios necesarios. Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Daniel Ascanio. Les voy a hablar sobre imperialismo. El imperialismo es una doctrina, es una conducta del sistema de aquellos regímenes que desean expandir sus dominios hacia otros u otros territorios a través de la fuerza, tanto militar, económica o política. Un Estado imperialista desea imponerse sobre otro y ejercer su control. Se trata de naciones que tienen una gran fuerza y que no dudan en utilizarla, y ya sea de manera directa o indirecta, sobre los más débiles. La noción moderna que tenemos del imperialista, del imperialismo, surge en el siglo XIX, ¿verdad? Con el crecimiento económico llevado a cabo por las potencias europeas. Estos países comenzaron a conquistar tierras y crear colonias en diversos continentes con la intención de acceder a la materia prima y encontrar nuevos mercados para sus productos. Entre el país más destacado en ese entonces que utilizó el imperialismo fue el de Gran Bretaña, parte del continente de Asia y de África. El imperialismo intenta justificarse por diversas causas. La demográfica, que es obtener la mayor cantidad de territorio. También tenemos las económicas, que es satisfacer las necesidades propias, crear nuevas rutas comerciales. También te puede decir que las técnicas políticas y estrategias que pueden servir para desarrollar importantes enclaves en la defensa desde el punto de vista militar. El imperialismo es entonces las naciones que tienen una gran fuerza que desean imponerse sobre las más débiles. Cambiando el tema, en la teoría que aplica en la Venezuela actual, llegamos a la conclusión que es el federalismo, ¿verdad? Porque Venezuela cumple con todas las características de un Estado federal. ¿Por qué? Tenemos una constitución escrita, tenemos división territorial, descentralización y tenemos una Suprema Corte de Justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. En la Constitución, ¿verdad? En el artículo 4 nos dice, ¿verdad? La República de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. En el artículo también tenemos en el artículo 159 que habla del poder público estatal. Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional y cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República. Con esto concluimos que en Venezuela tenemos un Estado federal. Buenas noches.